Bien, vamos a un tema que nos tiene bien preocupados por incendios forestales. La ONEMI ha decretado alerta roja para 6 comunas de la región de Valparaíso, 2 en O'Higgins y 1 en el Maule. Además, se mantiene la alerta temprana preventiva entre las regiones de Coquimbo y Biobío por esta ola de calor que está afectando a toda esta zona. Queremos conversar sobre este escenario y saber cómo prevenir estos incendios, qué va a pasar. Además, en materia climática estamos con Eduardo Bustos, director de comunicaciones del Centro de Cambio Global UC. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ustedes, Carla, por la invitación. A ver, nosotros hace igual algunos años estamos viendo temporada tras temporada de verano que tenemos incendios forestales, pero hay muchos expertos que han ido alertando que con el cambio climático esto se va a ir agudizando. Ya entramos en esa fase, lo que estamos viendo, hoy día se señala que solo este inicio de año ya tiene 70 incendios. ¿Es parte de eso mismo, de que tenemos unas condiciones mucho más proclives a tener incendios forestales? Sí, uno puede ir efectivamente analizando las condiciones que configuran el riesgo para el desarrollo de eventos de incendio forestal y efectivamente el ir teniendo veranos más cálidos, años más secos o con precipitaciones que están muy concentradas en el invierno que hacen que las temporadas de incendio, la temporada de verano sea muy seca, pero además con una alta frecuencia de eventos de olas de calor en términos de estos días sobre ciertos umbrales, 30, 33, 35 grados, configuran un escenario bastante preocupante en términos de esas condiciones de riesgo. Hay que entender bien, eso sí, que los incendios forestales en Chile al menos tienen una causa que es prácticamente en todos los casos de origen antrópico, o sea, causado por el descuido o por la intención de las personas. No Entonces, es la naturaleza combustionando sola, digamos. Claro, no es como, no sé, otros contextos como Australia, por ejemplo, en la cual la ocurrencia de tormentas y de la caída de rayos o de origen de incendios natural es la más importante. En el caso de Chile, más del 90% de los incendios son causados por el hombre de manera directa o indirecta, por descuido, por basura, por fogatas mal apagadas, etc. Claro, lo que pasa es que da la sensación, y uno ve también en las estrategias que está adoptando la CONAF, de que ese escenario donde siempre ha habido negligencias con incendios que hemos visto catastróficos y que realmente han sido tremendos, están como mejores las condiciones para que esa negligencia genere ese incendio. Por algo está este botón rojo de la CONAF, que es que se ponen en alerta cuando ya ven un territorio demasiado vulnerable al incendio. O sea, eso es lo que está pasando. Por el lado del ambiente y del clima, ¿cierto? Las condiciones de riesgo están al límite y por lo tanto cualquier foco de preocupación o cualquier conducta de riesgo altamente probable se transforme efectivamente en un incendio. Y es ahí donde seguramente CONAF desarrolla todo su accionar, en tratar de identificar esas condiciones de riesgo extremo en términos de calor, de baja humedad en el aire, de viento, que son condiciones que favorecen el desarrollo de estos incendios, con tal de estar preparados para poder responder. Sí, lo que tú dices se ha conceptualizado como la regla del 30-30-30 o la condición de eso, de que tienen que ser más de 30 grados, más de 30 kilómetros por hora en los vientos y menos de 30% de humedad relativa del aire. Esas condiciones en estas olas de calor, por ejemplo, que estamos viendo se han convertido en una regla que se da más frecuentemente. En el año tenemos más episodios donde están estas olas de calor con estas características. Al menos en el componente de temperatura, que es lo más fácil que uno puede mirar por las redes de monitoreo. Claro, si uno analiza la historia, por ejemplo, cada vez es más frecuente, o ha habido, sobre todo en los últimos años, los últimos 10 años, que coincide un poco con el periodo de la mega sequía que hemos vivido en parte importante del territorio, que la frecuencia de días con temperaturas por sobre 30 o 35 grados ha aumentado de manera importante en la zona central. Antes era, por ejemplo, el verano del 2017, finales del 2016, ¿cierto? Esa temporada que fue la de los grandes incendios forestales en la zona central en Chile. Pudimos ver, por ejemplo, días sobre 35 grados de manera consecutiva, cosas que antes no habíamos podido ver. Teníamos hasta 5 días consecutivos con temperaturas sobre 35. Cosas que son bien extrañas y que hasta ese momento no se habían visto. Este año se ha dado una tendencia en esa línea, no al nivel de lo que teníamos en el año 2016-2017, pero sin duda las condiciones siguen siendo de alto riesgo y por tanto
los esfuerzos que se hacen en gestión de riesgo, CONAF, monitoreo de las variables climáticas, el trabajo en conjunto con la Dirección Meteorológica de Chile, que es capaz de ir pronosticando cómo vienen los días en términos de temperaturas máximas, sin duda que es un muy buen suministro para poder planificar y evitar que los incendios se propaguen o se ocurran. Ahora, esto debería ponerse cada vez peor año a año, pensando en el calentamiento global y pensando también en que tantos expertos dicen que Chile es un país muy expuesto a este fenómeno climático. Exactamente, sí. Cuando uno mira, por ejemplo, un futuro con una temperatura promedio por 1 grado o 2 grados respecto a lo que hemos visto en la historia, la proporción de días que traspasen, por ejemplo, el umbral de los 35 grados aumenta de manera importante. O sea, cuando hablamos en estos escenarios ciertos futuros de tratar de no sobrepasar, por ejemplo, los 2 grados con el Acuerdo de París y todos los compromisos, eso tiene una expresión bien real en términos de tratar de evitar que días como los que estamos viviendo en esta semana se repitan con tanta frecuencia en el futuro. Tratar de mantener... Que se convierta como en algo tan habitual. Que se convierta en algo tan habitual. Claro, 1 grado de promedio o 2 grados de promedio suena que no es tanto, pero si lo vemos en términos de cómo se distribuyen las temperaturas máximas, por ejemplo, tiene un impacto importante y podemos pasar, por ejemplo, en un escenario de aumento de 2 grados de temperatura en promedio, pasar de tener 10 días al año sobre 35 grados a tener más de 20 o 30 días al año con que se sobrepasen esas temperaturas máximas. Entonces, es importante hacer esa cuenta en términos de entender bien cuál es el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y contener el fenómeno de cambio climático bajo ciertos umbrales para poder mantenernos en un entorno seguro y que los riesgos, por ejemplo, de incendios o de otros fenómenos estén Ahora, más yo me contenidos. imagino que no solo hay un escenario propicio para que se desaten los incendios a raíz de estas condiciones que lamentablemente se van haciendo más recurrentes, sino que me imagino que también las características de esos incendios deben cambiar un poco, por lo menos deben ser a lo mejor incendios más difíciles de apagar, porque me imagino que las condiciones de propagación también son mejores cuando tú tienes sostenidamente estas altas temperaturas, cuando tú tienes sostenidamente sequía, cuando en el fondo el escenario también es propicio no solo para que se origine, sino que para que ese incendio crezca, se vaya desarrollando. Sin duda, o sea, son condiciones que van propiciando y ahí también hay que reconocer el trabajo especialista que hacen los equipos de CONAF en términos de que los incendios son bien sitios específicos. Va a depender efectivamente de cómo es la configuración del territorio, cuáles son las intensidades y la dirección del viento, etcétera, etcétera. El tipo de combustible, la preferencia, por ejemplo, la cercanía con sitios poblados o la configuración de cómo se ataca ese incendio va a depender mucho de los sitios y de los lugares específicos en los cuales se desarrolla. Entonces ahí, para evitar estas condiciones de riesgo es donde es importante mirar un poco cómo se nos está viniendo la temporada y cómo se nos viene el futuro. Y ahí es donde todo el trabajo que se está haciendo en términos de ley de cambio climático y todos otros temas asociados a la proyección futura de estos temas es importante. Ahora, no sé si se puede hacer algo para revertir el escenario. Ya hay algunos que sostienen que incluso el Acuerdo de París se queda muy corto, que la meta debiese ser más exigente, que ya se estaría como pasando el punto de retorno y esto es bien grave, porque claro, una cosa es que con esta mejor información se pueda planificar de otra forma. Hemos visto que la CONAF este año está aplicando una estrategia diferente, que es tratar de adelantarse, o sea, ir con muchos recursos, incluso en el origen muy incipiente del incendio para evitar que se produzca, porque después cuesta mucho más apagarlo. Pero más que eso... ¿Qué más se puede hacer? Da la sensación de que estamos en un punto, no sé si de no retorno, pero de muy difícil retorno. Estamos llegando, la cuenta corriente se nos está quedando sin margen. Nos estamos sobregirando, digamos. Nos estamos quedando sin margen. El último informe del IPCC sobre el escenario de 1,5 grados que salió ahora hace unos meses atrás, básicamente lo que nos pone en alerta es justamente eso. Es decirnos, para poder mantenernos en un futuro por debajo de 2 grados, que es un futuro peligroso en términos de las consecuencias que tiene para la humanidad, necesitamos aumentar la ambición de lo que está en el Acuerdo de París. Básicamente nos dice, al 2030 debemos bajar las emisiones de gases de efecto invernadero como planeta en un 50% y ser carbono neutral al 2050. Esa es la meta que deben cumplir los países y que deben reflejarse en compromisos cuantitativos y compromisos bastante ambiciosos en el Acuerdo de París. Y es ahí donde, por ejemplo, para Chile hay una oportunidad de
en el caso dado que es la próxima COP25 que va a ser a fines de este año, en poder dar un paso adelante y aumentar su ambición de manera importante. Actualmente, si uno mira un poco el compromiso que Chile tiene dentro del acuerdo, si es que todos los países se comprometen como Chile, estamos llegando a un futuro de aumento entre 3 y 4 grados. Es altamente insuficiente mirando la necesidad de cumplir las metas. Por lo tanto, la necesidad de aumentar la ambición y aprovechar la facilidad y las condiciones propicias para el desarrollo de energías renovables, electromovilidad, recambio de calefacción, de la salida de las centrales a carbón, etcétera. Al acelerar ese proceso en el marco de la COP25 de fines de este año, me parece que es una tremenda oportunidad para Chile ponerse a la vanguardia en la región. ¿Qué te parece a aquellos que dicen que al final todo esto es cíclico, que el cambio climático no es tal? Ha sido Donald Trump uno de los que ha señalado eso. Hay muchas dudas respecto ahora de lo que va a pasar con Brasil y Bolsonaro, que también ha sido bien dubitativo en torno a sus políticas climáticas para un país que es tremendamente expuesto también, porque hay una agricultura, toda una industria del agro que también está muy pendiente de estas cosas, porque algunos mirarán y dirán, bueno, pero incendios forestales hemos tenido siempre, ¿cuál es la novedad? Ya se había dado antes los 30 grados y más, con los 30 kilómetros por hora del viento y los 30 de humedad y menos que eso. ¿Por qué se dice entonces que ahora es peor? ¿Cuál es la explicación? Sí. A ver, lo que pasa con todas es que estas teorías de la conspiración a veces. Hay que tratar de separar un poco, efectivamente, estos como eventos derivados del cambio climático, o que uno podría de alguna manera asociar, por ejemplo, los incendios o la recurrencia de las inundaciones por lluvias cálidas, etcétera. Es difícil hacer una relación directa. Esto es cambio climático o esto es variabilidad natural. Pero si uno toma un poco de distancia y se aleja de los eventos específicos, no hay duda que el planeta se está calentando. Ya llevamos un calentamiento de cerca de 1 grado, casi un poquito más de 1 grado respecto a la era preindustrial. Si uno mira la concentración de CO2 atmosférico, estamos notablemente por sobre las concentraciones históricas, incluidas los ciclos que ha habido, por ejemplo, asociados a la época de glaciación, a la actividad solar, a la actividad volcánica. De eso no hay duda. Desde el año 2014, una de las grandes conclusiones del IPCC, que es un panel de científicos muy reconocido a nivel mundial, con una alta concordancia en las conclusiones que ahí se entregan respecto a que el cambio climático existe, que es inequívoco y que la causa somos nosotros, es la humanidad a través de sus distintas actividades relacionadas con la emisión de CO2 o de la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural. Eso es inequívoco. Las personas, por ejemplo, el presidente Trump de Estados Unidos, la política que pueda tener Brasil, sin duda responden a algún interés que no es que responde más a intereses propios del país y de la visión que tenga de la administración de su política de desarrollo energético, de combustibles, etcétera. Pero no es concordante con lo que se sabe en términos de la ciencia del cambio climático, de las evidencias que existen. Por lo tanto, hay que más que tratar de convencer, yo creo que hay que tomar acciones decididas en lo que nosotros, los países que sí percibimos estos impactos y que estamos interesados en que esto se solucione, poner ahí nuestras energías, tanto a nivel individual, siendo muy observador y muy atento a las acciones de los gobiernos en términos de las legislaciones, las normativas y el marco de implementación de las acciones. Los compromisos internacionales que suscriben los países son importantes, sí. Pero también, como te decía, lo que hacemos las personas en nuestro día a día, lo que hacen las empresas en el sector privado en distintas expresiones para poder adaptarse a estas condiciones nuevas de clima y también ayudar en la mitigación. Responsabilidad de todos al final, porque como tú lo decías, la mayoría de los incendios son por negligencia e incluso intencionales, donde hay intervención de personas, del ser humano. Muchísimas gracias por este análisis. Que te vaya muy bien. Un buen día.